Una correcta presión de tus neumáticos te permitirá rodar más rápido, más suave y sobre todo evitar los pinchazos. Para saber la presión ideal de un neumático de bicicleta hay que tener en cuenta algunos factores, como el ancho del neumático, el grosor de la carcasa, el compuesto de caucho y el ancho y la forma general de la llanta. También influyen en la cantidad de aire que debes ponerle a tus ruedas las condiciones del terreno sobre el que pedalees. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¿Qué presión llevan tus neumáticos de bicicleta de montaña? Para saber cuál es la presión adecuada, tienes que tener en cuenta lo siguiente: tu peso de ciclista. El rendimiento de un neumático a una presión determinada depende en primer lugar de tu peso. Por ejemplo, si pesas 66 kilos, puedes sentir que 35 psi en una llanta de 26 por 2,25 pulgadas es demasiado duro y que la rueda se queda sin tracción. Por el contrario, si pesas 113 kilos, podrías sentir esa presión demasiado baja para ti, lo que provocaría que el neumático se retorciera e incluso que pinchara. Recuerda que PSI son las siglas de una de las unidades de presión más utilizadas que suelen venir indicadas en el flanco de tu neumático y se refieren en inglés a pound per square inch, que significa libras por pulgada cuadrada. Volumen de la llanta. Volumen y presión de neumáticos siempre van de la mano. Por ejemplo, 35 psi en una llanta de 700 por 25 milímetros se sentirá casi desinflada, mientras que 35 psi en un modelo de 26 por 3,8 pulgadas se sentirá sólida al tacto. La rueda rebotará en lugar de absorber las irregularidades del terreno. Terreno. Si el terreno donde sueles rodar es demasiado accidentado, considera aumentar la presión de las ruedas para evitar los pinchazos y el daño en las paredes laterales de tus neumáticos. Tu estilo de conducción. Cómo pedaleas es tan importante como dónde pedaleas. Cuanto más agresivo sea tu estilo, mayor presión tendrás que darle a tus ruedas. Si por el contrario eres un ciclista delicado y te gusta pedalear tranquilo y con cuidado, puedes optar por llevar menos presión. Ancho de la llanta. El ancho de la llanta influye mucho en la presión que puedes elegir porque una llanta más ancha te permite rodar a presiones más bajas sin que el neumático se retuerce o doble. Fabricación. La forma en que la carcasa está hecha afecta a cómo se siente el neumático a una presión determinada, de la misma forma que lo hace tu peso. Los neumáticos con carcasas de TPI o hilos por pulgadas altos son por lo general más flexibles que aquellos con TPI bajos. Por eso tendrás que aumentar la presión de las ruedas si las cambias de un TPI bajo a un TPI más alto, y viceversa. Por eso los modelos de neumáticos que tienen paredes laterales reforzadas, más rígidas y las ruedas tubeless funcionan a presiones más bajas para lograr el mismo nivel de rendimiento que aquellos neumáticos con carcasas más delgadas y flexibles. ¿Debo inflar mis neumáticos a la presión escrita en el costado? La presión máxima de un neumático no es la presión a la que explotaría como un globo. La mayoría de las veces es la propia llanta la que no puede soportar la presión. Sin embargo, no todas las llantas son iguales y algunas aguantan más presión que otras. Como las marcas no saben qué tipo de llantas usa cada ciclista de este planeta, suelen sugerir en el costado de la rueda unas presiones un tanto más bajas, por si acaso. De todas formas, para los ciclistas de montaña, esta clasificación de presión máxima en el flanco de la rueda por lo general no es un problema, porque la mayoría corren muy por debajo de este número, sobre todo los que usan tubeless. ¿Pero por qué llevar las ruedas a presiones bajas? Pues bien, una presión baja permite que tus neumáticos absorban mejor las irregularidades del terreno y aumente la tracción y la comodidad. Si esta clasificación de presión máxima es una protección contra la resistencia de la llanta, como hemos dicho antes, cuando hablamos de presión mínima recomendada, hablamos de proteger al ciclista, es decir, a ti, porque si la presión es demasiado baja, el neumático puede retorcerse, salirse de la llanta o soltar aire al dar una curva.
Además, pedalear con neumáticos inflados insuficientemente también puede hacer que la carcasa se flexione excesivamente, provocando un desgaste prematuro.